Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos ya listos en casa de Dios, ¿verdad? Como siempre, con las fallas técnicas del internet, de la tecnología, pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Hemos alabado a nuestro Dios, hemos declarado que por Él estamos aquí, por Él vivimos y por Él seguimos adelante, amados hermanos. En medio de todo lo que está sucediendo, les invitamos a que sean entendidos, ¿verdad? Y no simples de todo lo que está pasando. Y quisiera compartirles en esta noche, ¿verdad? Un tema que tiene que ver con esto que está sucediendo, pero que a través de la palabra nosotros podemos estar tranquilos, nosotros podemos estar confiados, porque Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra, las cuales son fieles y verdaderas. Y si nosotros caminamos en obediencia, Dios nos bendice, Dios nos guarda. Así es que vamos a entrar de lleno a la prédica del día de hoy. Y el tema que Dios puso en mi corazón es el siguiente: hay más temor a un virus que a Dios. Hay más temor a un virus que a Dios. Y eso es algo lamentable, es algo triste, el ver que la gente hoy en día nos podemos dar cuenta que tiene más temor a un virus, ¿verdad? Que anda por ahí, que a Dios. Nos damos cuenta con tristeza que la gente no tiene temor de Dios. Y vamos a ver a través de las escrituras que el verdadero temor, un temor reverente, debe ser a Dios. Así es que vamos a dar inicio a nuestra prédica del día de hoy. En Lucas capítulo 12, versículo 4 dice: ¿a quién se debe temer? ¿A quién debemos temer, hermano? No es a esta pandemia, no es a este virus, no es a esta recesión económica. ¿A quién verdaderamente debemos temer? Y Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5 dice lo siguiente, y de ahí se va a desprender toda la prédica. Dice el Señor Jesús: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Repito, está hablando el Señor Jesucristo y nos está diciendo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Así es que, amados hermanos, nosotros no tenemos por qué temer, ¿verdad? Porque conocemos la palabra de Dios, porque Dios nos está diciendo que no debemos de temer al que quita la vida del cuerpo, sino que debemos de temer a aquel que tiene el poder y la capacidad, no solamente de quitar la vida, sino de echar en el infierno. Así es que, amados hermanos, ahorita estamos viendo una psicosis, ¿verdad? Porque la gente está siendo infectada, porque la gente está muriendo, entonces hay mucho temor. Y lo único que provoca el temor es precisamente que seas más vulnerable al famoso virus. Cuando hay miedo, cuando hay temor, hay inseguridad, las mismas defensas del cuerpo bajan y es más fácil que te contagies. A veces el temor y el miedo, ¿verdad?, nos hace pensar y creer cosas que ni siquiera están sucediendo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, puede haber gente que está con miedo, con temor, incluso llegas a sentir los síntomas, ¿verdad? Y ni siquiera le está pasando nada. Pero es el temor el que nos hace sucumbir, el que nos hace caer, ¿verdad?, ante esta situación que estamos viviendo. No que no sea real, pero también tiene mucho que ver, ¿verdad?, las autoridades mundiales y los medios de comunicación que han magnificado todo esto y que han infundido temor, que han infundido miedo, y que ese miedo y ese temor es el que ha provocado que mucha gente, quizás a lo mejor sin tener el virus, está cayendo en síntomas, en enfermedad, y se está debilitando. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que a quién debemos temer, ¿verdad? No es a ese virus, no es al que puede quitarnos la vida, sino al que tiene el poder para echarnos en el infierno. Así es que vamos a ir avanzando y a través de la escritura nos vamos a ir dando cuenta que no debemos de temer, ¿verdad? Todo está ya dentro del plan de Dios. No es que Dios quiera contagiar, enfermar a unos, a otros o matar a otros, no. Pero Él ya sabe todo, Él ya conoce todo. Acuérdense que nuestro Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Entonces Él sabe quiénes son los que se van a contagiar, los que van a partir. Él ya lo sabe. Pero lo que Él nos enseña en su palabra es que no debemos de temer a aquellos que
que puede quitarnos la vida o aquello que puede quitarnos la vida, sino que debemos de temer a aquel que no solamente nos puede quitar la vida, sino que nos puede echar en el infierno. Introducción, amados hermanos. Desde que el hombre pecó en el Edén, vino a su vida el temor, hermano. Es decir, que el temor viene por causa del pecado, hermano. Por el miedo. El pecado es el que nos hace tener temor, hermano. Hoy en día no es diferente. El hombre tiene temor a un virus por su pecado, y esto tiene mucho sentido porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces no es tanto el virus, sino la verdad, el temor, el miedo es hacia la muerte que está provocando el supuesto virus. Pero la palabra dice, acabamos de leer, el Señor Jesucristo, ¿a quién debemos temer? No al virus, no a la gente mala, sino debemos de tener un temor a Dios, un temor reverente, porque Él no solamente puede quitar la vida, sino que puede echarnos en el infierno. Y todos algún día tendremos que morir, pero si estamos en Cristo y somos temerosos de Dios, ¿verdad? Vamos a estar con Él en la eternidad. Pero aquel que tiene miedo de este virus, de la gente, y que no pone su confianza en Dios, pues no solamente va a morir, sino que va a pasar una eternidad alejado de Dios. Pero ¿a quién realmente debemos temer, hermano? ¿Quién entonces puede destruir el alma y el cuerpo? La respuesta es Dios. Dios es el que puede destruir el cuerpo y el alma. Él es el verdadero juez de toda la creación, y en su momento Él se encargará de juzgar con rectitud a todo lo creado y de decidir su destino eterno, ya sea la salvación en el cielo o la condenación en el infierno. Entonces lo que la gente debe de entender es que no es a este virus, no es a las situaciones, no es a los problemas, no es a la maldad a quien debemos temer, sino un temor a Dios, un temor reverente, un temor de respeto, de obediencia, porque Él es el único que tiene el poder no solamente de quitar la vida, sino de echar en el infierno. Entonces la invitación en esta hora es no a que teman al virus, a lo que está pasando, a la maldad, sino que temamos a Dios, porque decíamos que el temor paraliza a la gente. El temor, ¿verdad? Incluso puede llegar a ser que la gente esté pensando en que ya tiene los síntomas, que ya tiene el virus, cuando no tiene nada. Pero es el temor, es el miedo el que nos lleva a pensar cosas que todavía ni siquiera suceden. Entonces por eso Dios nos dice, ¿sabes qué? No temas. Otra parte de la escritura dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. En otras palabras, no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Y al que verdaderamente debemos de temer es a Dios, porque Él es el único que tiene el poder, no solamente de quitar la vida, sino de echar en el infierno. Entonces, les invitamos a que dejen de estar pensando y de atemorizarse de lo que está sucediendo, y más bien ponerse a cuentas con Dios y pedirle perdón y obedecer su palabra y guardar sus mandamientos y recibir sus promesas. Jesucristo dijo que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que debemos de creer, eso es lo que debemos de estar pensando, en esa vida abundante que Jesucristo vino a dar. Proverbios capítulo 29, versículo 21 dice lo siguiente, fíjense qué tremendo. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces cuando nosotros tenemos temor, hay un lazo que nos ata a ese temor, que nos ata lo que yo les decía, ¿verdad? Todavía ni siquiera ha llegado el virus a ti y tú ya estás con temor y ya estás enlazado, ya estás pensando que ya lo tienes, ya sientes que tienes fiebre, que te duele la cabeza, que te duele el cuerpo, o quizás tengas alguna otra enfermedad, pero tú ya estás pensando que estás contagiado, porque el temor del hombre le pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, en lugar de estar temeroso, confía en la palabra de Dios y Él te va a exaltar. Porque además Él ha prometido que Él es nuestro sanador, que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para llevar todo dolor, toda enfermedad en la cruz del Calvario, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Eso es lo que debemos de creer y no estar dando oído a tantas noticias fatalistas, amarillistas. Porque si nosotros damos oído a todo esto, entonces eso infunde temor en nosotros. Y el temor, ¿verdad?, nos va a poner un lazo que nos va a atar a esta situación. Más bien tenemos que confiar en Jehová y Él nos va a exaltar. En 1 Samuel 15:24 dice lo siguiente. 1 Samuel 15:24 está hablando Saúl, ¿verdad? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces aquí vemos cómo Saúl, ¿verdad?, entró en miedo, entró en temor, ¿verdad?, porque escuchó la voz del pueblo. En lugar de escuchar la voz de Dios, en lugar de escuchar las palabras del profeta Samuel, él dio más oído al pueblo. Y si lo trasladamos a lo que está sucediendo, nosotros no tenemos que estar dando oído a lo que dicen las autoridades mundiales, locales, estatales. No tenemos que estar dando oído a lo que dicen los medios de comunicación. Nosotros tenemos que estar prestando oído a lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo presto oído a todo lo que están diciendo, ¿verdad?, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las televisoras que están, ¿verdad?, compradas por los gobiernos, ¿qué es lo único que va a pasar? Me va a dar miedo, me va a infundir temor por no escuchar la palabra de Dios. Y cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, y como dice aquí, quebrantamos el mandamiento de Dios y no escuchamos las palabras del profeta que están en la Biblia, y consentimos a lo que se está diciendo allá afuera, dice Saúl que le dio miedo. Y eso es exactamente lo que pasa, hermano. No dé oído a lo que digan allá afuera, a lo que digan los medios de comunicación. Dé oído a lo que dice la palabra de Dios. Porque si usted está yendo a lo que dicen allá afuera, eso va a traer miedo, va a traer temor a su vida y va a quedar enlazado, hermano. Entonces Saúl reconoce, ¿verdad?, que no ha seguido el mandamiento de Dios y las palabras del profeta, porque ha consentido a la voz del pueblo. Pero Saúl dice al final de este versículo: perdona pues ahora mi pecado. Entonces, si alguno de nosotros, ¿verdad?, o los que están viendo este video han estado dando oído a lo que dice la gente, a lo que dicen los medios de comunicación y no lo que dice Dios, pues pídale perdón, como dice Saúl: perdona pues ahora mi pecado. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que si tú has oído esas voces que te han infundido miedo, temor, pídele perdón a Dios. Diles: he quebrantado tus mandamientos y no he escuchado tu voz, y por eso ha venido a mí temor. Acuérdese cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían comunión con Dios, ¿verdad?, y Dios hablaba con ellos. Pero cuando caen en pecado por dar oído a esa voz extraña de la serpiente, que es lo mismo que estamos viendo hoy, entonces sus ojos fueron abiertos por desobedecer, por oír la voz equivocada, cayeron en pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron cuando escucharon la voz de Dios. Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás?, responde Adán: me escondí porque tuve miedo. Entonces es lo mismo que sucede ahora cuando nosotros oímos otras voces y no la voz de Dios. Entonces viene temor a nuestra vida. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Seguimos hablando acerca del temor cuando nosotros damos oído a esas voces que no vienen de Dios, pero la misma palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Primera de Juan 4:18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, qué hermosa es la palabra de Dios, que nos hace entender que estamos mal, que estamos escuchando cosas que nos han infundido temor, pero la misma palabra nos da la respuesta. Dice Primera de Juan 4:18: en el amor no hay temor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos temor de todo lo que está sucediendo, es que no hay amor de Dios en nosotros.
En el amor no hay temor, porque si hubiera ese amor de Dios, no tendríamos temor. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios, en su palabra. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, que si alguno de nosotros ha dado lugar a ese temor, ha abrigado ese temor por oír esas voces, ha quedado enlazado al temor, dice aquí la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera ese temor. ¿Y cuál es el perfecto amor, amados hermanos? El perfecto amor es Jesucristo. Es el amor de Dios, el amor ágape. Es el fruto del Espíritu, amor. Entonces, si tú quieres que ese temor se vaya de ti, necesitas el perfecto amor de Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Escuchen lo que dice. Porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, que si yo ya tengo temor, ya estoy temeroso, ¿verdad? Por lo que he oído, por lo que he visto, ya hay temor en mí. Dice, el temor lleva en sí castigo. Desde el momento que yo estoy temiendo, ya estoy siendo acreedor a un castigo. Lo que leímos en Proverbios, que el temor es un lazo. El temor del hombre es un lazo, es un castigo. El temor lleva en sí castigo. Así es que si yo estoy temeroso, si cualquiera de los que me están viendo está temeroso, ya llevas el castigo por haber aceptado ese temor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pedirle a Dios el perfecto amor que eche fuera ese temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, escuchen bien hermanos, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si tú estás temeroso, ¿verdad? Si los que nos están viendo están temerosos, han caído en ese lazo por el temor. Si tú conoces a gente que está temerosa a tu alrededor, familiares, amigos, tú tienes que decirle que ese temor ha sido porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y aún nosotros como cristianos, ¿verdad? Si hay temor, es que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En cuál amor? En el amor de Dios. ¿Y cómo podemos ser perfeccionados en el amor de Dios? A través de su palabra, a través de sus promesas, creyendo cada una de sus promesas, no dando oído a otras voces. Y desafortunadamente es lo primero que hacemos, oímos otras voces. Nos metemos ahí a buscar y vemos una noticia y en lugar de darnos aliento, nos da temor, quedamos enlazados. Y el temor lleva en sí castigo. ¿Y cuál es el castigo del que teme? Pues que no ha sido perfeccionado en el amor. Pero qué hermosa es la palabra, qué hermoso es nuestro Dios, porque Él mismo nos da la solución. Isaías 53:5 dice que nuestro Señor Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese castigo que produjo el temor, ¿verdad? Lo llevó mi Señor Jesucristo. Dice, el castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese castigo que yo merecía por haber dado lugar al temor, Jesucristo lo llevó en la cruz. El castigo que yo merecía fue sobre Él, ¿verdad? Y ahora yo tengo paz. De tal manera que si tú has tenido temor, ¿verdad? Y ahorita Dios te está hablando, pues tienes que creer esto, ¿verdad? Que Él herido fue por nuestras rebeliones, nuestro Señor Jesús, molido por nuestros pecados. Y el castigo que yo di lugar por el temor fue sobre Él. Y ese castigo que Él llevó produce en mí paz. De tal manera que si tú crees esto, pues en esta misma noche tú puedes recibir la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes que entender que no debemos dar lugar a lo que oímos, sino debemos dar lugar a lo que Dios dice. Y pedirle a Dios que su perfecto amor venga a nuestras vidas para que ese perfecto amor eche fuera todo temor. Y ese castigo que yo merecía, reconozco, ¿verdad? Y creo que lo llevó mi Señor Jesucristo. El castigo de mi paz fue sobre Él. De tal manera que ahora yo puedo descansar en paz.
Y si tú estás en paz, no va a suceder absolutamente nada. Vas a estar fortalecido físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y ni el virus ni nada va a tener efecto sobre tu vida, porque tú descansas en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y hoy puedes estar tranquilo porque tú sabes que no debemos de tener temor de aquellos que pueden quitar la vida, sino que debemos tener temor de aquel que puede quitar la vida y que puede echar a las almas en el infierno. Y ese es Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Por eso no es que retarde su promesa, sino que es paciente, ¿verdad? En medio de todo lo que estamos viviendo, Dios es paciente, Jesús es paciente. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras esto sucede, lo que Él quiere es que tú y yo podamos vivir en paz. Y hoy Él nos ha dado, ¿verdad?, claramente a través de la Escritura, cómo podemos estar en paz. A través de que el amor de Dios esté sobre nuestras vidas, porque en el amor no hay temor. Que el amor que Dios ha depositado en nuestro corazón. Acuérdense que Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor se va perfeccionando entre más nos metemos con Dios, entre más le conocemos, entre más caminamos en santidad. Ese perfecto amor, ¿verdad?, va fluyendo en nuestras vidas, y es el perfecto amor el que echa fuera el temor. Porque si yo estoy temeroso, entonces voy a llevar el castigo, voy a quedar enlazado, me voy a enfermar. Pero aún en medio de la dificultad, Dios es mi sanador. Él llevó todo dolor y toda enfermedad en la cruz del Calvario, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si no es tu caso, ¿verdad?, tú dices, yo no tengo temor, yo estoy confiado en mi Dios. Pues hay mucha gente que está ahorita con temor, y que tú tienes que ir y decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. Y el castigo de tu paz Él lo llevó. Necesitas abrirle tu corazón a Jesús, pedirle perdón por tus pecados, recibirle como tu Señor y Salvador, y pedirle que te dé de ese perfecto amor, el perfecto amor de Dios, el que echa fuera el temor. Porque si hay temor en nosotros, eso quiere decir que no hemos sido perfeccionados en el amor. Y la Biblia nos habla acerca del amor. Y hoy podemos entender por qué el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios es el que cumple la ley. Por eso los mandamientos de Dios se resumen en dos mandamientos solamente. Número 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es ese perfecto amor en nosotros el que echa fuera el temor. Y yo creo, ¿verdad?, que en estos momentos que estamos viviendo y los que vienen, la iglesia, los hijos de Dios, necesitamos ser perfeccionados en el amor, para que ese amor en nosotros eche fuera todo temor. Porque si hay un temor en nosotros, que somos los hijos de Dios, imagínense cómo están los que no conocen a Dios, que no tienen esperanza. Y si en nosotros hay temor, ¿cómo vamos a llevar las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan? Así es que, amados hermanos, necesitamos entender primeramente nosotros que debemos tener un temor reverente a Dios, porque Él es el único que no solamente puede quitar la vida, sino echar las almas al infierno. Solamente Él lo puede hacer. Un temor reverente de obediencia, de guardar sus mandamientos, de creer su palabra. Así es que, amados hermanos, en esta noche yo quisiera que oráramos, y quisiera que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo impartiera de su amor sobre nuestras vidas, que impartiera de ese perfecto amor sobre nuestras vidas, para que todo temor sea echado fuera en el nombre de Jesús.
Así es que acompáñenme en esta oración ahí en su casa, ¿verdad? Y a su vez haga esta oración con otros que usted sabe que están temerosos. Comparta el video con alguien que usted sabe que está pasando por el temor. Y si puede orar por él, impártale el amor de Dios. Porque Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Así es que el amor de Dios está en nosotros. Ahora vamos a pedirle a Dios que perfeccione su amor en nosotros. Cierre sus ojos, vamos a orar y créale a Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios eterno que conoce todos los tiempos y que sabe lo que está pasando y lo que va a pasar, y que sabe que hay temor. Por eso nos estás trayendo esta palabra, Señor, de que no debemos tener temor. Al único que debemos de tener un temor reverente es a ti, porque tú eres el único que puede echar a las almas al infierno. Y de eso se trata el plan eterno, divino, perfecto de Dios, de que envió a su Hijo Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. De tal manera que no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Pero mientras estamos aquí, Dios no quiere que vivamos en temor, sino que quiere perfeccionar su amor en nosotros, para que ese perfecto amor en nosotros eche fuera todo temor. En esta noche, Padre, en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo, te pedimos que impartas de tu amor sobre nuestras vidas, que impartas de tu perfecto amor sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que está viendo este video, esta prédica, y sobre los que lo van a ver, Señor. Declaramos que tú, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, en esta misma hora estás impartiendo de tu perfecto amor sobre cada vida que está viendo, que está escuchando, y sobre nosotros. Imparte de tu perfecto amor, ese perfecto amor que echa fuera el temor. Perfecciónanos en tu amor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesucristo, eso es un buen momento, es un buen tiempo, porque al final de cuentas lo que importa es que las almas se salven, que no vayan al infierno. Así es que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pídele perdón por tus pecados. Dile: me arrepiento de todo lo malo que he hecho, y en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y perfecciona tu amor en mí, Señor, para que ese perfecto amor eche fuera todo temor. Te damos gracias, Señor, porque si nosotros vivimos en el perfecto amor, entonces no tenemos temor, y de esa manera podemos vivir confiados, podemos vivir en paz, ¿verdad? Y nada nos va a alterar, ni físicamente, ni emocionalmente, ni espiritualmente, porque estamos firmes en Cristo Jesús, que es la roca. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos en la próxima emisión de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.